nosotros estábamos desde antes que Cristóbal Colón o que cualquiera de los otros llegaran, ¿no? Que ya teníamos construidas nuestras estructuras sociales, que teníamos nuestras formas de pensamiento, que teníamos nuestras formas de hacer ciencia, nuestras formas de haber, de ver el mundo, ¿no? De tener estas filosofías. Y sin embargo, este proceso que ocurre con con la llegada de un colonizador a nuestras tierras, lo que hizo fue invalidar toda esta historia, invalidar todo el conocimiento que teníamos y presentar la historia que estos invasores tenían como la única, ¿no? Como si nosotros no tuviéramos unas formas de pensamiento, ¿no? Entonces, al invalidar estos conocimientos que ya teníamos, pues se generó, o se han generado a partir de estas situaciones, pues procesos de discriminación, porque hicieron a un lado todo lo que nosotros sabíamos, lo que teníamos y nos implantaron lo que ellos tenían como conocimiento, por así decirlo, ¿no? Porque al final fue una implantación no dada por las buenas, sino que fue una cuestión a fuerza, ¿no? Exacto. Sí, y justamente como dices, ¿no? La homogenización del conocimiento y también, este, pues muchos de estos conocimientos afortunadamente persiste en nuestros pueblos, ¿no? En las prácticas diarias, en la vida diaria. Y aunque existe en realidad un discurso de inclusión, de reconocimiento, la realidad es que la discriminación persiste, ¿no? Con otros rostros, de otras maneras. Y justamente quisiera yo aterrizar en esta parte como artesana también que, Mm. con tu familia y muchas otras personas del Valle del Mezquital y activista y Ujú. defensora. ¿Cómo actualmente vemos los rostros de la discriminación hacia los pueblos y sus culturas? Es que es súper evidente, pero ahora existe este proceso de folclorización, ¿no? Que al final es un proceso también violento que disimula estas prácticas racistas, estas prácticas homogenizadoras, las disimula a través del discurso, pero realmente de lo que se trata es que realmente lo que están haciendo es seguir invalidando nuestras formas de organización y meternos ahorita en las estructuras, pues que se están generando desde el gobierno, que al final son violentas y que no necesariamente están rompiendo con el racismo, sino que ahora están de otra forma, ¿no? O sea, porque siguen invalidando, por ejemplo, las formas en cómo nosotros nos podemos organizar y se asume que la forma en que debemos, ojo aquí con la palabra, en la que debemos organizarnos, es las que este sistema de gobierno nos está imponiendo, ¿no? Esa forma también es racismo. Es decir, ya no solamente es una cuestión de cómo nos vemos el color de piel y de cómo hablamos y de cómo es nuestra cara y de cómo son nuestras costumbres, sino que ahora se están metiendo también con estas cuestiones de organización y que al final, folclorizando todo lo anterior, es como nos aceptan y siempre y cuando, obviamente, no hablemos en voz fuerte, no nos quejemos, no digamos y solamente lo, mm, eh, lo que buscan es que tengamos como que estas prácticas, no sé, se me viene a la mente, ¿no? De hay que recibirlos con florecitas, ponerles sus florecitas, que todo sea bonito, que todo sea felicidad y así sí nos aceptan, pero si nos quejamos o no hacemos lo que nos piden, pues se nos sigue violentando, ¿no? Entonces, esas formas de violencia, esas formas de discriminación, pues siguen persistiendo, nada más que se están disimulando, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurre. Estas políticas que también dices, a veces, pues sigue siendo paternalistas también, ¿no? Y también va arrastrando hacia la cuestión, muchas de las cuestiones, intereses, digamos, económicos,
con la cuestión también de la cultura, la folclorización y todo eso. Muchos pueblos indígenas también siguen siendo representados en los medios, en los discursos, como ahora sí que de alguna manera, como ignorantes, ¿no? O simplemente como parte del pasado y también nosotros hemos resaltado también estos espacios que los pueblos deben de tener voz propia, ¿no? Que la gente del pueblo también es importante lo que ellos digan, lo que la gente pueda expresar, ¿no? Tal vez en una, pues, desde la cosmovisión. Y justamente hablando de esto, eh, ¿qué reconocimiento debe tener o tienen ya, o es, mejor dicho, la pregunta, ¿tiene reconocimiento como debe de ser el trabajo de los artesanos y las artesanas? ¿O cómo se ha visto el arte creado desde los pueblos, ¿no? En este espacio hemos denominado como arte, Mm, arte del pueblo o arte popular, mm, digamos, ¿no? ujú. Pues mira, creo que con respecto a lo que es el arte originario, me parece que todavía estamos a muchos años de generar esa sensibilidad con respecto al trabajo que se emplea para generar este tipo de arte. La división entre qué piezas están en el Museo del Louvre y qué piezas se tienen que vender en el piso, no las establecimos nosotros, ¿no? Las establecieron estas personas que llegaron y que llegan con la sensación de que ellos saben qué es el arte, ¿no? Y a esto voy. Es decir, el arte, el arte no es algo que alguien te marque. El arte es arte porque es arte y punto. ¿No? Esta visión que nos ponen totalmente colonizadora, eurocentrista, capitalista, que solamente ciertas personas tienen la capacidad para definir qué se va a un museo, es una práctica totalmente, pues de discriminación, ¿no? Y colonizadora. Entonces, sí, en México, obviamente, está moviéndose hacia un esquema a donde se está reconociendo como tal el arte originario, pero que también hay estructuras ahí que se tienen que romper, porque solamente unos cuantos pueden acceder a estas, como a llegar a la punta para que se reconozca un arte originario como, ¿sabes? Como que, ya, puede ser una pieza de museo, cuando en realidad muchísimas de las piezas que se hacen por los artesanos y las artesanas, pues son obras de arte, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido, es que desde el momento en el que nos implantan qué es más bonito y qué no es bonito solamente porque viene de un pueblo originario, o sea, ya te está diciendo ahí algo, ¿no? Entonces, y volviendo a lo anterior, ¿no? Es que también, o sea, estos mecanismos en donde se nos paternaliza, ¿no? En donde se ven a los pueblos originarios de una forma paternalista, donde simplemente la palabra que existe todo el tiempo de cualquier funcionario cuando llega con nosotros es, ay, qué bonito, ay, qué bonitas, ay, qué, o sea, pero realmente dentro de su contexto lo que ellos entienden es que como tú lo dijiste, ¿no? Que terminamos siendo pueblos como que no tenemos capacidad de organización, como que no tenemos capacidad para hablar, no sé. Y eso, esas actitudes paternalistas, pues al final solo hablan de esta persistencia de mecanismos discriminatorios, que a pesar de que estamos en el año 2025, en el que ya de acuerdo a la Constitución se reconoce a los pueblos originarios como este, como sujetos de derecho y está reconocido jurídicamente, pues siguen teniendo estas situaciones, ¿no? Que no se van a romper todavía porque pues no los mecanismos internacionales, los mecanismos estructurales están diseñados de esa forma para que nosotros, los pueblos originarios, siempre seamos vistos como inferiores, gobierne quien gobierne y siempre seamos vistos de esa forma. Y creo que lo interesante es que nosotros mismos, como parte de estos pueblos, pues tenemos que romper con esos esquemas, ¿no? Que es muy difícil, porque no es o sea, no es fácil, como lo dicen algunos filósofos, decolonizarnos, ¿no? Decolonizar, es decir, dejar de sentir que porque nuestro color de piel es de este color, somos menos y querer cambiarlo por otro. Dejar de sentir que porque nuestro cabello es
es un color negro y no es color rubio, tenemos que cambiarlo, ¿no? O sea, dejar de creer que nuestra nariz tiene que verse respingada para que, o sea, ese simple hecho, hasta el hecho de cómo vestimos, el hecho de cómo nos relacionamos con las otras personas, de cómo pensamos, ¿no? De cómo comemos, ¿no? Porque todo ahorita estamos ante una situación de un pensamiento totalmente colonizador, y ese pensamiento colonizador es un pensamiento también capitalista, es un pensamiento que nos genera sufrimientos como parte de un pueblo originario, porque todo el tiempo queremos ser algo que nos dijeron que debíamos ser, porque lo que somos como tal está mal, ¿no? Así nos los dijeron. Nos dijeron que está mal que habláramos como nuestros abuelos hablaban, porque de esa forma no funcionaba. Nos dijeron que no creyéramos en los dioses que creíamos, porque esa forma no era, ¿no? Nos han dicho tantas cosas que todo el tiempo buscamos aprobación y vernos como nos dicen que deberíamos de vernos, como dicen que deberíamos de pensar, y al final termina en un sufrimiento, porque es que son cuestiones que son totalmente colonizadas, ¿no? O sea, son colonizadoras. Entonces, hay que deconstruir, es decir, hay que construir nuestros propios pensamientos, retomando los pensamientos que tenían los abuelos y las abuelas, con esas filosofías que nos arrancaron, y creo que eso nos va a permitir, pues de alguna forma, seguir arraigándonos a nuestros territorios, defender nuestros territorios y todo lo que existe dentro de nuestros territorios, ¿no? Desde el agua, desde los árboles, o sea, los recursos naturales, o sea, defender nuestra lengua, defender nuestras costumbres, defender todo eso. Pero eso va a ocurrir cuando seamos conscientes, pues, de que estamos tan colonizados, o sea, tan colonizados a nivel mental, a nivel de nuestra vida, que ni siquiera nos damos cuenta de que se llama colonización, ¿no? Y de que estamos con esos pensamientos en nuestras cabezas, en nuestra vida, ¿no? Y nos avergonzamos muchas ocasiones de los espacios en donde habitamos, de la lengua que hablamos, de cómo nos vemos, porque pues son pensamientos que nos han venido implantando desde que crecemos en estos espacios, ¿no? Pues este pensamiento ha generado desigualdad en los pueblos, ¿no? Porque, pues, tal vez antes estábamos en cierta condición igual y ahorita con este pensamiento, pues también hay desigualdades en los pueblos, ¿no? Y también la parte de los recursos que has mencionado es importante porque ha sido saqueado, ¿no? Este tema de recursos naturales de manera desmedida y que poco a poco los pueblos originarios mayormente son los que tomamos más conciencia en relación con la madre naturaleza, ¿no? Y todo es un conjunto, ¿no? Y desde los recursos, pero también desde nuestras formas de pensamiento, que muy bien lo has mencionado, Emilia. Te agradecemos muchísimo. ¿Algún comentario final que quisieras hacer en relación a este tema y a los pueblos originarios? Pues yo creo que es importante abordar estos temas para la audiencia y abordarlo para que todos de alguna forma nos creamos el valor que tenemos, ¿no? El valor de nuestra raza, el valor de nuestra sangre. De repente decimos, es que los ñañús somos guerreros. Sí, pero hay que creérnoslas. Pero además de ser guerreros, o sea, a mí me sigue sorprendiendo el que existamos, el que tengamos una lengua, el que tengamos una cosmovisión. O sea, me sigue sorprendiendo a mí como mujer, con la edad que tengo y con el camino que he recorrido, me sigue sorprendiendo, porque bien nos pudieron haber matado, pudieron haber acabado, y lejos de eso seguimos resistiendo. Entonces, en este camino me parece que estamos en un punto en donde hay que recuperarnos también a nosotros mismos espiritualmente, organizativamente, dejar de tenerle miedo y asumir algo, ¿no? Que es, tenemos que aprender a decolonizarnos para poder defender nuestros territorios. Estas desigualdades que tú bien mencionas no nacieron por sí mismas. Estas desigualdades nacieron por esos procesos de decolonización que ocurrieron dentro de nuestros territorios, ¿no? Donde los ricos, los caciques, se llevaron las tierras del campesino, las tierras del indígena, ¿no? Y nos dijeron que nosotros teníamos que trabajar para el cacique. Y así ese pensamiento ha venido durante todo este tiempo, y básicamente eso genera que sigamos con estas desigualdades sociales tan evidentes, ¿no?
cuando en realidad creo que lo que tenemos que creernos es esto, ¿no? El gran pueblo que somos, la mentalidad que tenemos, que es una mentalidad totalmente de fortaleza, de fuerza, de organización, de lucha, de amabilidad, de estarnos relacionando con la naturaleza, de tenerle respeto a la naturaleza, al medio ambiente, al agua, a la tierra. Y creo que cuando volvemos a reconectar con esas emociones y con ese pensamiento crítico y consciente y no colonizado, o sea, que básicamente es que nos damos la oportunidad de defender todo por lo cual nuestros abuelos no murieron. O sea, no dejaron que muriera la lengua, no dejaron que murieran nuestras formas de creencias, de pensamientos, para que nosotros lo pudiéramos defender. Entonces hay que seguirlos defendiendo, pero para defenderlos hay que ser conscientes de que tenemos que defenderlos como ñañús, de que tenemos que defenderlos como parte de la gente que habita ese territorio y que todavía resisten estas tierras. Exacto. Agradecemos muchísimo la participación y las palabras de Emilia Mendoza. Ella es una digna representante de las mujeres ñañús, muy joven, por cierto, Emilia. Es un gusto siempre, pues, platicar contigo y ahora sí que estamos abordando este tema que le hemos puesto de manera metafórica. Hemos titulado Encuentros y Desencuentros de los Mundos, porque nos referimos a este proceso de invasión violenta, ¿no? Donde pues Sí, hubo claro. explotación de recursos y de personas, genocidios de pueblos enteros, y justamente pues es un buen día para reflexionar sobre todos estos procesos. Emilia, te agradecemos mucho como siempre, estamos en contacto.